Continuando con la parte de las mioclonías, estas son contracciones breves de los músculos y pueden estar originadas en distintos niveles, ya sea cortical, subcortical, medular. Cuando existen de origen cortical son considerados fenómenos epilépticos, mostrando un electroencefalograma, descargas de punta de onda bilaterales y sincrónicas. Suelen coexistir con otros tipos de crisis, aunque son la principal manifestación de los síndromes epilépticos. En cuanto a la fisiopatología, la crisis son la consecuencia del desequilibrio entre los mecanismos excitatorios e inhibitores del sistema nervioso central. El mecanismo básico de producción de la crisis, aunque no bien conocido, será el siguiente. Existe inicialmente una actividad de descarga generada por la entrada de calcio y sodio al interior de la neurona, causando una despolarización prolongada de la membrana. Esto va a generar lo que es la punta en el electroencefalograma. En condiciones normales, esta actividad es frenada mediante una hiperpolarización mediada por los receptores GABA y los canales de potasio. Las descargas repetidas originan un aumento del potasio extracelular, del calcio extracelular y la activación mediada por los receptores NMDA, con lo que se evita que tenga lugar la hiperpolarización normal, es decir, se va a producir este tipo de fenómenos, en lo cual existen muchos mecanismos que pueden alterar las tendencias de las neuronas al realizar descargas paroxísticas. En ocasiones se produce una transformación de toda el área neuronal que se convierte en hiperexcitable de forma crónica, convirtiéndose en un foco epiléptico. Este proceso se conoce como epileptogénesis. Ahora, de acuerdo a la etiología, en la tabla 27 vamos a poder ver lo que es la parte de acuerdo a la edad, qué tipo de etiologías podríamos encontrar de acuerdo a la edad en la cual se presente la epilepsia, el tipo de crisis. Muchas veces la etiología va a ser del tipo idiopática, es decir, es conocida, aunque existen muchas causas que ya han sido descritas. Dentro de la genética vemos que se está identificando cada vez más genes que son causantes de epilepsia. En varios casos la alteración primaria es un mal funcionamiento de algún canal iónico, canalopatías, en las cuales se va a producir esta repolarización, despolarización rápida. La fiebre es causante de lo que comúnmente nosotros conocemos como crisis febriles, que son bastante frecuentes, y es generalmente que se presenta entre los 3 meses y 5 años de edad. Esto está relacionado al aumento de la temperatura, por un proceso febril, y este va a estar independiente al mismo. Las crisis febriles simples son generalizadas, van a durar alrededor de unos 15 minutos, van a tener algo muy bueno que nos llame la atención, que es que van a tener una recuperación buena posterior. Bueno, con frecuencia existen antecedentes familiares. Vamos a preguntarle a la mamá si es que le han comentado que algún familiar ha tenido alguna crisis febril cuando era niño, o tal vez la misma mamá. Las crisis febriles también existen del tipo complejas. A diferencia de las simples, van a tener signos focales. La duración es más extensa, es decir, mayor a los 15 minutos, y van a repetirse en el curso del mismo episodio febril. Esta está más relacionada a lo que sería una probabilidad de tener epilepsia posteriormente. Muchas veces este tipo de crisis febriles pueden tratarse con diazepam, vía rectal o intravenosa, aunque estas van a ceder espontáneamente. El manejo más adecuado es el control de la temperatura, es decir, vamos a evaluar que nuestro paciente reciba paracetamol en horarios, evitar que la temperatura suba por encima de los 38,5. Bueno, no está indicado un tratamiento de profilaxis, ¿no? Es decir, no podemos recetarle para que el bebé no presente este tipo de crisis. Simplemente
Si está relacionado a lo que es la fiebre, vamos a tratar de evitarla con medicamentos en el periodo febril, ya sea por una infección, viendo la causa de la fiebre. Ahora tenemos también que los traumatismos craneoencefálicos nos van a dar la probabilidad de presentar epilepsia. Ya está relacionado con la intensidad del mismo TEC. Heridas abiertas, fracturas con hundimiento, hemorragia asociada, vamos a tener que mayores probabilidades de padecer epilepsia. Cuando un TEC es leve, el riesgo es de un 5 o un 25%. Muchas veces, este tipo de crisis epilépticas van a aparecer posterior a la primera hora del TEC, es decir, van a ser inmediatas. Y estas, no van a tener relación con que el paciente vaya a tener epilepsia a largo plazo, pero sí es algo que está muy relacionado con el tipo de TEC, ya sea leve, ya sea moderado, para que se presente. Las crisis precoces, entre la primera hora y el séptimo día después de sufrir un traumatismo craneoencefálico, más que todo son frecuentes en niños. Las crisis tardías que aparecen tras la primera semana del TEC van a ser más frecuentes en adultos y se trata de crisis parciales con tendencia a generalización y no vamos a recomendar la utilización de medicación antiepiléptica para prevenir su aparición. Bueno, en cuanto a patología cerebrovascular, esta va a ser responsable del 50% de los casos nuevos de epilepsia. En mayores de 65 años, las convulsiones en la fase aguda son menos frecuentes y acompañan generalmente a la patología embólica, mientras que las crisis más frecuentes van a comenzar meses o años tras un proceso agudo y se relacionan con cualquier tipo de patología cerebrovascular. El diagnóstico, el primer paso que vamos a hacer es diferenciar la crisis de otros síntomas transitorios. El síncope, la pseudocrisis, son las entidades más frecuentes con las cuales vamos a confundir a la epilepsia. Bueno, en cuanto a las características, vamos a tener factores desencadenantes inmediatos. Dentro de la parte de nuestro diagnóstico vamos a tener el electroencefalograma, el cual es un método complementario para demostrar el tipo de carácter epiléptico de una crisis y es esencial para definir algunos síndromes epilépticos. Sin embargo, un test va a permitir diagnosticar o excluir la epilepsia por sí mismo. Un estudio neuroradiológico como la tomografía, la resonancia magnética son técnicas de elección, siendo la resonancia magnética más sensible para detectar alteraciones estructurales del sistema nervioso central.